Una línea perfecta, totalmente seca y sin una sola mancha de tinta. Suena simple, ¿verdad? Pero la verdad es que es un logro humano monumental que casi nunca celebramos. Bueno, en este recorrido vamos a desentrañar exactamente cómo una herramienta tan común, de esas que todos tenemos tiradas por ahí, terminó dándole forma a la historia de la humanidad entera. Para entender esto, tenemos que irnos súper atrás. O sea, la necesidad de registrar información es profundamente primitiva. Todo este asunto arranca en la antigua Mesopotamia. Imagínate estar frente a tablillas de arcilla gruesa y pesada. Ahí es donde nace ese deseo urgente de dejar una marca para el futuro. Fíjate que los primeros escribas usaban un estilo o punzón vegetal. Básicamente, al presionar la arcilla húmeda, dejaban marcas precisas en forma de cuña. Era el mismísimo inicio de la escritura cuneiforme. Y vaya, era la única manera de capturar un pensamiento y lograr que no se lo llevara el viento. Pero claro, hay que tener algo muy en cuenta. Escribir en la antigüedad era un trabajo puramente físico, o sea, era pesado, era laborioso. Absolutamente nada que ver con la comodidad o la fluidez a la que estamos acostumbrados hoy en día. Entonces, los romanos dijeron, necesitamos algo más ágil, y evolucionaron el sistema. Empezaron a usar estiletes de metal o hueso sobre unas tablillas cubiertas de cera. Con un extremo afilado trazaban la letra, y con el otro, que era planito y ancho, alisaban la cera para borrar. Y sí, aunque no lo creas, esta fue la primera vez en la historia que tuvimos la oportunidad de corregir un error. Pero el hambre por escribir más rápido no paró ahí. Egipcios y romanos adaptaron el cálamo. Básicamente era una caña simple, tallada en ángulo, una herramienta de la naturaleza literalmente perfecta para deslizarse súper rápido sobre la textura del papiro. Y bueno, con la llegada del pergamino y el papel, apareció la famosa pluma de ave y el tintero. Fue una época de caligrafía hermosísima, por supuesto, pero también era una pesadilla. Era inmensamente sucia, complicadísima y, para colmo, propensa a accidentes que te arruinaban la hoja para siempre. Hasta que, de repente, todo cambió. Un evento de la naturaleza, algo súper violento e inesperado, alteró nuestra forma de comunicarnos para siempre. Vámonos al año 1564. Estamos en Borrowdale, Inglaterra. Una tormenta masiva está azotando la región con todo. Los vientos son tan, pero tan feroces que arrancan de raíz árboles centenarios en medio del bosque. Y aquí viene lo increíble. Justo debajo de las raíces gigantescas de un roble caído, la gente local hizo un descubrimiento alucinante. Encontraron un depósito masivo de una sustancia negra, purísima, y que nadie había visto jamás en la vida. Al principio, la verdad, le dieron un uso bastante básico. Los pastores de la zona agarraron este mineral oscuro, que por cierto resistía súper bien a la lluvia, y lo usaron simplemente para marcar a sus ovejas. Literalmente por eso empezaron a llamarlo piedras de marcar. Y ahí es donde se arma una confusión histórica tremenda. Los químicos de esa época pensaron que se trataba de una especie de plomo, y van y lo bautizan como plumbago. Pero a ver, científicamente no tenían razón. Resulta que era carbono elemental puro. Básicamente, un primo hermano del diamante. Ese error químico del siglo XVI es exactamente la razón por la que hoy, en pleno siglo XXI, todavía le decimos mina de plomo al centro del lápiz. O fíjate en Alemania, allá le dicen Bleistift, que literalmente significa palo de plomo. Un mito que se quedó a vivir para siempre en nuestro vocabulario. Ahora, el grafito puro tenía un problemón. Era demasiado frágil y te dejaba las manos negrísimas. Así que alguien tenía que ponerle orden a esto. En Italia, a unos carpinteros llamados Simonio y Lindiana Bernacotti se les prendió el foco. Ahuecaron un palito de madera de enebro para meter el mineral adentro. Y ¡boom! Así nació la primera carcasa de madera. Pero la historia se pone un poco más oscura. Resulta que este material dejó de ser solo para dibujar. Inglaterra se dio cuenta de que el grafito puro era ideal para alinear los moldes de las balas de cañón. De pronto, el suministro se convirtió en un monopolio militar súper estricto de la corona británica. Y ojo, robarse este material llegó a castigarse hasta con la pena de muerte. Avanzamos a 1792.
las tensiones explotan y la guerra entre Francia e Inglaterra corta de tajo el suministro francés de este recurso estratégico que valía oro. Imagínate a Napoleón Bonaparte, en plena crisis militar, exigiendo una solución para ya. Le ordenó a su ingeniero militar, Nicolas Jacques Conté, que inventara una alternativa urgente al material inglés. Lo necesitaban desesperadamente para trazar sus tácticas de guerra en papel. Y vaya que Conté se lució. Logró un milagro químico absoluto. Pulverizó el poco grafito que tenían, lo mezcló súper bien con arcilla húmeda y lo metió al horno. Años después, esta genialidad sentaría las bases para que William Monroe arrancara la producción masiva en América. Lo más fascinante de mezclar arcilla con grafito es que por fin en la historia tuvimos control total sobre la dureza del trazo. ¿Quieres líneas claras y finas? Le pones más arcilla. ¿Prefieres un trazo oscuro y súper suavecito? Le pones menos. Habíamos alcanzado un nivel de precisión estándar que no se había visto nunca. Y con este súper invento nacen los gigantes que conocemos hoy. Marcas como Faber-Castell, que por allá de 1851 introdujeron un detallito brillante, la forma hexagonal. Un diseño pensado única y exclusivamente para que el lápiz dejara de rodar y caerse de los escritorios. Brillante, ¿no? Toda esta montaña rusa de innovación tecnológica nos dejó un regalazo. Esta mezcla seca hizo posible que borráramos limpiamente, es decir, el milagro cotidiano de la goma de borrar. Esa simple libertad de equivocarse, borrar y reescribir ahí mismo, cambió para siempre la manera en que aprendemos en las escuelas. Y ni hablemos del mundo del arte. Literalmente lo liberó. Como era un trazo seco y directo, grandes artistas como Degas o Ingres pudieron salir de sus estudios. Ya podían dibujar lo que veían en la calle, al instante, sin tener que cargar con lienzos pesados o pinturas húmedas. O sea, resultó ser una herramienta extremadamente versátil. Es tan confiable que incluso ha acompañado a los astronautas en la exploración espacial, funcionando perfecto en gravedad cero, exactamente en el mismo lugar donde las plumas más caras y complejas simplemente se rinden. Es de locos cuando lo piensas a fondo. Un pedacito de carbono elemental, desenterrado por una tormenta furiosa en el siglo XVI, se terminó convirtiendo en el arquitecto silencioso de nuestro pensamiento moderno. Cada rascacielos gigante, cada ecuación matemática increíble y cada obra de arte maestra arranca siempre con este simple trazo. Así que te dejo con esto. ¿Qué otras revoluciones extraordinarias estarán ahora mismo frente a nosotros, escondidas a simple vista, esperando a que las descubramos?